Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio interactivo que sigue siendo una costumbre nuestra. A través de la distancia, su amigo Eduardo Ramírez va a seguir compartiendo con ustedes el cálculo de la suma de los ángulos internos. En el video anterior tratamos de hacer un cálculo general, todos los ángulos internos de polígonos dados. En esta ocasión vamos ahora a retomar un poco ese cálculo general para enfocarnos entonces en el cálculo individual de un ángulo de los polígonos que vamos a compartir en el día de hoy. Para este nuevo proceso tenemos la fórmula, la medida del ángulo interno es igual a la suma global, suma de los ángulos interiores dividido entre n. N, recordemos que es la que representa la cantidad de lados de los polígonos. Observemos. Calcula la medida de los ángulos internos del polígono. En esta ocasión vamos a partir del polígono anterior, que fue el hectágono, un polígono que tiene 7 lados. Pero antes recordemos que un polígono convexo es aquel cuyos ángulos internos miden igual o menos de 180. Reiteramos, todos los ángulos que están dentro donde tenemos el puntero, todos ellos debe medir de manera individual o igual 180 grados o menos. ¿Ven? Entonces, primer proceso, vamos a conocer la suma global de los 7 ángulos que están ahí. Recordemos la fórmula que es la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado con n menos 2. Recordemos que n representa el número de lados del polígono. En el siguiente proceso tenemos la suma del ángulo interno es igual a 180 entre paréntesis 7 menos 2. El 7 representa la cantidad de lados del polígono que tenemos en proceso. Luego tenemos aquí que SI, suma de los ángulos internos, es igual a 180 por 5. El 5 se obtuvo al efectuar la resta de 7 menos 2. Luego, como en el paso o en el video anterior, le indicamos que vamos a colocar la palabra por para que usted se acostumbre. No es necesaria utilizar la palabra por. Lo que pasa es que muchas veces cuando colocamos la X se confunde y creemos que la X pertenece entonces a una de esas cantidades. Entonces nosotros, para que usted no tenga confusión, pues optamos por colocar la palabra por. Y ahí tenemos 180 grados por 5 y eso nos da como respuesta 900 grados. Los 7 ángulos que tenemos en el heptágono tiene una suma total de 900 grados. Esa es la suma de los ángulos internos de ese polígono. Vamos ahora a calcular qué vale un ángulo en específico. Y por ende, cada ángulo va a tener ese mismo valor. Segundo proceso. Para este caso vamos a tener la fórmula. La medida del ángulo interno es la suma del ángulo interno que vimos en el proceso anterior dividido con n. Recuerde que n es la cantidad de lados del polígono. El segundo paso equivale a la medida del ángulo interno es igual a 900. ¿900 de dónde sale? Del proceso anterior, porque estamos trabajando con el heptágono. Entonces, esa es la suma del ángulo interno, 900. Dividimos con 7. El 7 son o es la cantidad de lados que tiene el polígono. Luego, en un paso simple,
Dividimos 900 con el 7 y nos da 128.57 grados, lo que equivale a decir que cada ángulo de este polígono tiene aproximadamente 128.57 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos ahora un dedocágono. El dedocágono es un polígono que tiene 12 lados, por ende 12 vértices. Entonces, para calcular la suma global, entonces aplicaremos el primer paso. Suma del ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado con n menos 2. Aquí tenemos entonces 180 grados, 12 menos 2. El 12 es la cantidad de lados del polígono, en este caso del dedocágono. El siguiente paso vamos a tener entonces que suma del ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por 10. ¿Por qué 10? Porque a 12 le restamos 2. Recuerde siempre ese proceso. Ahora aparece la palabra por para que no nos podamos confundir. Entonces decimos 180 grados por 10, eso nos da 1800 grados. La suma de todos los ángulos que están en ese polígono mide 180 grados. Vamos ahora al segundo proceso para calcular qué mide cada ángulo de ese dedocágono. Entonces tenemos paso número 2. La fórmula, medida del ángulo interno es igual a la suma del ángulo interno dividido con n. Entonces, sustituimos. Suma del ángulo interno es igual a 1800 grados dividido con 12. Y la división nos da entonces 150 grados. Cada ángulo mide 150 grados. Eso nos reafirma la definición que trabajamos al principio, que un polígono convexo es aquel donde sus ángulos internos miden igual o menos de 180 grados. Bueno, amigo, hasta aquí ha sido un placer darte el apoyo. Como siempre, recuerde suscribirse si aún no lo ha hecho. A través de nuestro canal Matemática con ER, usted nos puede hacer sus solicitudes. En la caja dejarnos sus comentarios, que con gusto daremos las respuestas. Un placer.